Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Golpe a los usuarios del gas. A partir de hoy, las tarifas del gas vehicular que consumen miles de vehículos serán mucho más caro. También se anuncia un alza en las tarifas de gas domiciliario en varias zonas del país para el mes de febrero. En segundos, los detalles de estos anuncios de Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Duras críticas del Contralor al gobierno. Carlos Hernán Rodríguez advirtió que no tiene sentido seguir presentando presupuestos desfinanciados. Además, llamó al gobierno a hacer recortes de gastos innecesarios. No termine el año lleno de deudas. Diciembre es una época de muchas tentaciones de gastos. Sin embargo, una experta nos dará tips para que disfrute de esta temporada sin terminar asfixiado por las cuentas pendientes de pago. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una noticia preocupante pero que se veía venir: el alza que tendrán las tarifas del gas natural domiciliario y sobre todo el gas vehicular. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, hizo estos anuncios y con ella estuvo mi compañera Laura Rojas, quien nos entrega estos detalles. Finalmente se confirmó cuál va a ser ese porcentaje que van a aumentar pues las personas que tienen que comprar el combustible, en este caso el gas vehicular, en las estaciones. La presidenta de Naturgas, que es el gremio de las empresas de gas en el país, confirmó que será del 30%, por lo menos en Cundinamarca, Boyacá, Santander y Yopal. También habló de otros incrementos sobre este mismo servicio en diferentes regiones, que no es lo mismo como ocurre en el centro del país. Escuchemos. En lo que tiene que ver con gas natural vehicular, ¿cuáles son los incrementos? En el departamento de Antioquia y en los llanos orientales, con excepción de Yopal, en la mayoría de las estaciones de servicio no hay incrementos. En las que hay, el incremento es menor al 5%. En el eje cafetero, los incrementos del GNB están por debajo del 10%. En la costa atlántica los incrementos varían entre un 6 y un 13%. Y donde hay un mayor impacto es en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Yopal y Valle del Cauca, donde los incrementos del GNB, es decir, los precios que ustedes van a ver en los tableros de las estaciones de servicio, están entre un 30 y un 38%. Luz Estela Murgas también habló de lo que puede pasar con el gas domiciliario, ese gas que se entrega a los hogares colombianos. En este caso va a tener también un incremento, este sería a partir de febrero del próximo año, pero no sería tan elevado de como se estima, pues sea para el gas vehicular, está más o menos en el 5% de lo que se estima termine la inflación para este año, y ese será el incremento como regularmente se hace año a año. Un parte de tranquilidad frente a los incrementos de las tarifas al usuario residencial, a los hogares colombianos. En la mayoría del territorio nacional los incrementos no son superiores al IPC. Ese es el comportamiento normal de un servicio público, con excepción del eje cafetero y de Antioquia, que se le vencieron los contratos el 30 de noviembre para cubrir la demanda residencial, y ahí los incrementos pueden entrar entre un 20 y un 25%, con una fortuna, y es que el comportamiento de la TRM, que siempre es aplicado dentro del componente de la tarifa al usuario final, está a la baja, y eso podría ayudar a compensar esa diferencia. Dos mensajes finales entregó Luz Estela Murgas hoy en la mañana. El primero es que le preocupa sobre lo que se está produciendo en el país en cuanto a gas natural. Dice que estamos muy estrechos para poder entregar este servicio y que si ocurre una eventualidad, pues realmente hay que hablar con las autoridades para saber qué puede pasar a la hora de entregar este servicio. Puso como ejemplo lo que pasó hace unos meses con la planta de importación SPEC, que entró el mantenimiento regular y realmente sí puso un poco en jaque, o hizo de alguna manera correr al gobierno nacional para poder entregar este servicio, que finalmente lo entregó Ecopetrol. Y de otro lado, pues entregó las razones de por qué existe este aumento en la facturación del servicio del gas en los hogares colombianos y también del gas vehicular, y se debe a los contratos que finalizaron este año al 30 de noviembre y que comenzó con nuevos precios a partir del 1 de diciembre. En este caso, la producción nacional está en $8 y en el caso de los importados en $14.
Gracias a Laura. Y a propósito del sector de energía, el ministro Edwin Palma participó hoy en el 9º diálogo de China y Colombia, donde defendió la gestión del gobierno en esa materia y la colaboración que ha habido entre los dos países. Encontramos una matriz energética que aportaba apenas el 1% de matriz de energía limpia al sistema, lo cual era una decisión política de seguir haciendo regulación para que se mantuviera una matriz energética fósil, anclada al petróleo, al gas y al carbón. Hoy ya hemos multiplicado por 15 esa matriz, ya llevamos en el 15% y espero que podamos llegar antes de terminar el gobierno, y esto por una obsesión casi compulsiva de nuestro presidente de llegar a más del 20% de matriz de energía limpia. Y ahí China, sus empresas, su gobierno, aquí han tenido todas las puertas abiertas para identificar en los casos individuales cómo superar esos cuellos de botella, pero también hemos decidido trazar una estrategia que nos permita identificar cuál es el marco regulatorio, cuál es el clima político y cuál es el marco jurídico en el que se puedan desatar muchas más inversiones en materia de energía limpia, que es una gran apuesta de nuestro gobierno. Y por eso creamos, hace más o menos 6 meses, espero en los próximos días poder hacer un balance de estos 6 meses, esa estrategia pública conocida como estrategia 6GW+. ¿Qué es esa estrategia? En el Plan Nacional de Desarrollo nuestra apuesta era incorporar 2 gigavatios de energía limpia al sistema. Pues el presidente, ya lo superamos hace rato. Y el presidente dijo, no me bastan que sean 2 gigavatios, ahora quiero 6 o más. Y nosotros estamos enviando señales que podemos llegar a esos 6 gigavatios. Ya sentamos toda la articulación, todas las instituciones del sector y nos pusimos en el mismo propósito. Y ahí hemos anunciado, señor embajador y demás asistentes, ayer precisamente, la decisión audaz que no se tomó en años anteriores de liberar capacidad en el sistema interconectado nacional. Una capacidad dentro del sistema que estaba acaparada por proyectos de PowerPoint, por proyectos de papel, por proyectos de maletín. Y nosotros hemos decidido liberar esa capacidad para que entren proyectos, muchos de ellos presentados por empresas chinas, que son proyectos serios, con licenciamiento ambiental, con cierre financiero, para poder nosotros alimentar con más energía el sistema, que la requerimos. Y otro de los temas más importantes, el del día, las fuertes críticas formuladas hoy por el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez al gobierno por el manejo presupuestal que ha tenido desde el inicio de este mandato y que sigue generando desfinanciación en los planes de gasto del Estado. Esto dijo tras su informe de rendición de cuentas. Mire, en el tema presupuestal nosotros hemos venido haciendo unos llamados que no han sido atendidos. Hemos hecho llamados frente al tema presupuestal del 2023 sobre el 2024. Hicimos unos llamados de atención frente al 2024 para el 2025. Y lo que estamos viendo es que está pasando lo mismo frente al 2025 para el 2026. O sea, ¿de qué sirve aprobar un presupuesto que se encuentre desbalanceado para al final en diciembre tener que expedir un decreto de recorte presupuestal? Estoy seguro por lo que veo en los indicadores de que aquí va a tener que haber durante el mes de diciembre nuevamente un recorte presupuestal sobre el 2025. ¿Y yo cuál es la invitación que hago? De parte de la Contraloría está dispuesta a realizar todo el acompañamiento técnico al Congreso y a expresar su posición frente al tema desde el punto de vista de que si no se aprueba esa ley de financiamiento, pues va a haber un desbalance de más de 16 billones de pesos y aprobar un presupuesto desbalanceado que ya está en este momento, pues la verdad eso no tiene ningún tipo de presentación. Llamamos la atención de igual manera al gobierno frente a la ejecución faltando 2 meses en lo que tiene que ver en temas de inversión. Hemos llamado en el sentido de que esa inversión no se quede ahí, una inversión que está 47, 48, 50%, puede llegar al 60, 70, no sabemos, pero hay que darle prioridad. Y lo último, un llamado de atención a reducir los gastos de funcionamiento.
El Estado tiene de dónde reducir gastos de funcionamiento. Y miren, abiertamente lo expreso y lo manifiesto, la Contraloría General se le redujo su presupuesto de inversión en 60.000 millones de pesos. No hablé frente a este tema, que considero que una entidad que le ha recuperado 3.6 billones de pesos al Estado, rebajarle 60.000 millones de pesos a futuro, no para ahora, considero que debe ser revisado, pero considero que tenemos la autoridad para decirle a las entidades que reduzcan los gastos de funcionamiento, y quien pida reducción de gastos de funcionamiento tiene que dar ejemplo, y quien tiene que iniciar dando ejemplo son los organismos de control, y de igual manera el gobierno nacional tiene que darle ejemplo a los departamentos, a los municipios, y yo no le voy a decir dónde lo tiene que recortar, porque si digo dónde lo tiene que recortar, entonces termino coadministrando, pero hay unos gastos que no tienen la imperativa necesidad y urgencia, mientras que hay otros, como el pago de subsidios, como el tema de salud, como otras circunstancias que pienso que pueden ser muchísimo más prioritarias. Diciembre es una época muy esperada y muy alegre, pero también es una tentación para gastar de más. Por eso hay que seguir ciertas claves para no terminar amargado después con tanta deuda. Saludo a la doctora María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de ASO Microfinanzas. Doctora María Clara, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches y muchas gracias por esta gran oportunidad de transmitirle a toda la población colombiana estos tips tan importantes de fin de año. Hablando de tentaciones de gasto, mire usted la cifra que entrega la compañía de análisis de consumo Radar. Dicen que el año pasado, en diciembre, los colombianos gastamos 38 billones de pesos y que eso fue incluso más de un 7% por encima de lo que nos habíamos gastado en diciembre del 2023. O sea que se confirma la teoría. Diciembre es un peligro para efectos del bolsillo y de uno gastar y excederse en todas estas compras. Un peligro grandísimo, hay demasiadas tentaciones y por eso es tan importante tener esta claridad de la situación que se viene para ser muy medido en cada uno de los gastos y tomar algunas medidas preventivas que eviten precisamente esos gastos tan elevados en esta época del año. Claro, yo me imagino que es que también las facilidades que da el comercio a veces para que uno compre, incluso sin tener dinero en el bolsillo, porque permiten pagos con tarjetas de crédito, pagos diferidos. Muchas veces le dan a uno, como dicen, con la cédula el producto y tranquilo pague después. Mire esas ofertas que dicen compre carro ahora y empieza a pagar desde marzo o desde abril. Creo que todo eso son estrategias muy buenas para el comercio, pero un poquito peligrosas de pronto para los hogares. Muchísimo, muchísimo, porque implica varias cosas. En algunos momentos pedir crédito precisamente y sobreendeudarse. En otros casos comprar más de lo que corresponde y en otras situaciones sobreendeudarse y gastar más de lo que se tiene. Creo, doctora, y quisiera que empezáramos por ahí, que la gente tal vez debe ser muy realista en sus ingresos. A veces uno cree que diciembre llega más plata y sí, mucha gente recibe una prima que a veces uno ya la tiene gastada y uno cree que no, que todavía está por ahí disponible. A veces nos falta tener más conciencia sobre la real situación financiera por la que estamos viviendo. Exactamente, y hay varios aspectos como tú estás diciendo, y es, uno, cree que con la llegada de la prima y todo esto hay recursos suficientes para estar gastando. Hay otras características y es que no se toman las decisiones de manera oportuna o empiezan a gastar mucho más de lo que corresponde. Entonces, esto hace que ese desajuste que se tiene en el mes de diciembre, el primer grave impacto es en el mes de enero. Entonces, empezar mal el año o por créditos que se tomaron de última hora para cubrir algunos gastos, o por gastar mucho más de lo que correspondía, o no tener en cuenta compromisos de enero, como en el caso de los padres para el colegio de sus hijos. Pues ustedes, doctora, desde ASO Microfinanzas entregan 6 tips muy interesantes, son 6 recomendaciones que ustedes entregan para que la gente justamente pues pase un diciembre tranquilo también financieramente y se evite esos problemas después con tanta deuda. El primer recomendación, el primer tip que ustedes entregan es que se deben planear todos los gastos de diciembre. ¿Qué debería incluir eso, por ejemplo, para efectos de hacer uno un buen presupuesto del mes?
Y este presupuesto hay que hacerlo antes de recibir la prima y antes de recibir los otros ingresos. Es absolutamente definitivo porque uno muchas veces, cuando tiene mucha más plata de la que normalmente tiene, empieza a gastar y el golpe viene posteriormente. Por eso es definitivo que aquí se mire cuáles son los regalos, cuál es la alimentación adicional, cuáles son las fiestas, los transportes, los eventos y se tengan en cuenta no solamente los gastos tradicionales de cada mes, sino esos extraordinarios del mes de diciembre, porque es muy rico poder hacerlo, pero lo importante es no gastar más de lo que de verdad se tiene. Eso es absolutamente definitivo. Y el segundo tip que también me parece muy importante, ustedes lo mencionan, es el de comparar, el de buscar opciones. A veces somos muy rápidos, muy ligeros en comprar y después nos enteramos que en otro lado el mismo producto tal vez estaba más barato. Hay que ir con un poquito más de calma. Exactamente, no solamente más de calma, sino también con tiempo, no dejar que a última hora se me olvidó comprar esto, sino que hay que hacer una lista de esos regalos que son tan importantes, pero lo importante es el detalle, ¿sí? Eso es clave. Pensar en el detalle y hacer compras nacionales. Eso ayuda muchísimo para la economía del país, para los micronegocios y las microempresas en Colombia y adicionalmente para gastar muchísimo menos. La tercera recomendación que ustedes entregan, mire usted, tiene que ver con algo que acaba de terminar en Colombia y es el Black Friday. Ustedes dicen, hay que aprovechar definitivamente las promociones, los descuentos. Ya terminó el Black Friday, pero uno sabe que el comercio siempre trae muchas promociones durante todo el mes de diciembre. Hay que aprovechar eso, no darle pena a uno, pedir rebaja, comparar, ir al almacén donde estén haciendo mejores promociones. No solamente eso, sino de verdad revisar que el descuento sea real, no que le hayan subido el precio y luego con el descuento termina siendo un precio más alto que el que está en otro sitio o en el vecino o en otra ciudad, por ejemplo. Entonces es mirar el momento, pero analizar muy bien si no se aprovechó el Black Friday, por ejemplo. Dicen ustedes también, doctora, que hay que planear las cenas navideñas y también esas novenas, por ejemplo, que a veces uno hace con amigos, con familiares. Uno a veces me temo que minimiza un poco el impacto financiero que eso puede tener. En ocasiones, invitar a toda la familia o amigos a hacer la novena en la casa o a la cena de Navidad, eso puede llevarse un buen dinero que uno a veces no planeó. En épocas como esta de fiestas familiares o de amigos, es definitivo repartir la cuenta entre todos. Es decir, no hay que dar pena, que si yo presté mi casa, me da pena cobrar. No, esto es un tema de familia, de amigos, de grupo, y es ideal pasar un momento muy agradable, pero compartirlo entre todos. Eso es definitivo. Y otro tema, tratar de hacer las compras con tiempo. A veces se me olvidan, voy a las carreras, entro al primer almacén y las cosas me salen mucho más costosas. Por eso la planeación es fundamental en estas épocas del año. Doctora María Clara, este consejo que viene, yo creo que a todos se nos olvida en diciembre, ahorrar un poco de dinero. Uno, pues por lo general, y ustedes han hecho mucha educación financiera sobre ese tema, la necesidad, la importancia de ahorrar para poder cumplir metas. Pero en diciembre, ¿por qué será? Se nos olvida ahorrar y como que nos gastamos hasta el último centavito que hay por ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer es ese 10%, que es el ideal, que cada mes ahorremos un 10% también en diciembre. También en diciembre guardarlo en ese bolsillo que se tiene en cualquier medio de pago, porque cuando está guardado y no lo tiene uno, no se da cuenta que ahí está. Es definitivo porque esos recursos se necesitan para emergencias, para gastos extraordinarios y diciembre debe ser un mes que también hay que utilizarlo para ahorrar. Y el último tip que ustedes entregan, doctora María Clara, me gusta mucho porque tiene que ver con un dicho de que en enero viene el guayabo de la fiesta de diciembre. ¿Se refieren ustedes a ese dolor de cabeza que le causa a uno en enero haberse gastado todo en diciembre y, como usted decía ahora, no haber tenido la precaución de guardar, por ejemplo, para los gastos que vienen a comienzos de año? Esto se agrava mucho más cuando además hay responsabilidades, como por ejemplo el tema del colegio de los niños, de los libros, de los materiales. Entonces, si me gasté toda la plata
a finales del año y vienen estas responsabilidades tan importantes con los hijos, pues da muchísimo guayabo porque ahí también hay que endeudarse. Entonces hay que caer en préstamos extraordinarios que los afectan terriblemente porque hay un compromiso demasiado importante, por ejemplo, con los hijos o con algunos temas fundamentales. Entonces, por eso es definitivo tener ese flujo de caja y ahorrar esos recursos necesarios para esos gastos tan importantes de inicio del año. Y empezar el año en paz. No hay nada peor que iniciar un año con angustia, con preocupación, con saber que no tiene los recursos para unas emergencias que se presentan. Por eso hay que gozarse diciembre, hay que aprovecharlo y hay que compartirlo con los amigos, con la familia, con los hijos, con todos, con los padres, pero también arrancar muy bien este año 2026 que viene. No siempre se necesita, mejor dicho, gastar tanto dinero para pasarla rico con la familia, con los amigos, para sentir ese espíritu de la Navidad que es tan bonito, ¿no? Es que además uno puede hacer juegos, concursos, el regalo robado, muchas cosas. Reunirse en familia y hacer, por ejemplo, un regalo que se juega entre toda la familia. No necesariamente hay que darle un regalo a cada uno, sino pasarla rico y gozársela para tener un buen arranque en el 2026. Mejor dicho, no dejarnos llevar por el consumismo que llaman muchos expertos, ¿no? No dejarnos llevar por ese espíritu de tener que todo materializarlo, gastar, sino que, bueno, la verdadera Navidad está en el corazón y en el lazo familiar, ¿no? Exactamente, lo importante es eso, el amor, los detalles, la sencillez, la alegría. Mucho más importante eso que unas cosas muy ostentosas que efectivamente se van. En cambio, este sentimiento es importantísimo y poderlo manifestar con cariño y no con angustias, sino con amor, con todos los que están a nuestro lado, a familias, amigos, cercanos, vecinos, todos ellos para arrancar un 2026 muy importante y con muchos buenos ánimos, porque vamos a tener un año espectacular todos los colombianos. Pues qué bueno, doctora María Clara, que nos haya recordado todas estas claves, todos estos principios, todos estos consejos que seguramente nos van a ayudar a pasarla mejor, no solo en diciembre, sino también en el 2026, como usted menciona. Doctora María Clara, gracias por estas recomendaciones, muy amable. Ustedes, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, muy querida por estar en Signo Pesos. Y cambiamos de tema porque Board Leadership Center es el congreso anual que reúne a los miembros de las juntas directivas de empresas del país para analizar temas como la inversión, la transición energética, la innovación, la adaptación a los retos que hay en nuestra Colombia. En esta oportunidad el evento se desarrolló en la residencia del embajador del Reino Unido en Bogotá. En este escenario y al amparo de KPMG y la Embajada de Reino Unido, se desarrolló un encuentro de líderes empresariales para conectar ideas y dialogar de sus experiencias en este 2025 y proyecciones para el próximo año. Creo que las condiciones actuales han generado mucha innovación, han puesto al sector empresarial a pensar más, a innovar, de tal forma que esto es una comunidad que la comunidad empresarial ha seguido creciendo. También fue una oportunidad para fortalecer los lazos empresariales entre Colombia y el Reino Unido. Un país con activos muy importantes y más que todo creo que es la gente colombiana, ¿no? Pero también su ubicación estratégica, también su naturaleza. Y creo que estas ventajas realmente van a servir en el futuro para que Colombia tenga un futuro exitoso. El sector privado habló de sus apuestas y en lo que están trabajando para hacer crecer sus compañías a través de la inversión e innovación. Nosotros creemos que desde Colombia podemos construir una de las mejores tecnologías de medición o de desagregación de cargas de energía de la región y del mundo. Estamos trayendo gente de la India, de Ucrania, de Estados Unidos, construyendo esto con nosotros, junto con un talento increíble que tenemos en este país. Es un mercado de un muy buen tamaño, con muchas oportunidades. Primero, porque había mucha oportunidad para competencia y disrupción. Y segundo, porque además, pues hoy en día el 80% de las transacciones en Colombia, entre el 75 y el 80, están siendo en efectivo. Entonces todavía hay una oportunidad gigantesca de cómo llegamos a más personas. Al Congreso asistieron más de 100 líderes empresariales de compañías como Rappi, Celsia, Ruta N, HP, Microsoft, L'Oreal, entre otras. Nosotros venimos acelerando el crecimiento fuertemente.
estamos cerrando meses de 30-40% de crecimiento contra año pasado y proyectamos mantener esos crecimientos. Los empresarios también escucharon las propuestas de los precandidatos presidenciales Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas sobre temas clave como economía, inversión y seguridad. Y Camacol Bogotá presentó hoy el balance y los avances en materia de vivienda en la capital del país. Con los resultados al 2025, observamos cómo Bogotá se consolida como la capital de la vivienda de interés social en el país. Esperamos cerrar este año con cerca de 40.000 unidades de vivienda y el próximo año mantener un crecimiento de al menos el 10% en la comercialización de vivienda de interés social. Todo esto soportado por particularmente el Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá, un esfuerzo del gobierno distrital por beneficiar cerca de 20.000 hogares por año con subsidios para la compra de vivienda de interés social en las mejores ubicaciones de la ciudad. Hoy también presentamos unas conclusiones muy importantes de un estudio sobre informalidad en la vivienda. Conclusión más gruesa, el 35% de los hogares de nuestra ciudad habitan en una vivienda con algún nivel de precariedad en su tenencia, en su calidad, en su acceso a servicios públicos. Y por tanto, identificamos que uno de los mayores puntos de vulnerabilidad social que existe es la vivienda informal. Y en ese orden de ideas, fortalecer la política de vivienda distrital, mantener una oferta activa de proyectos nos ayudará a contener ese enorme fenómeno y desafío social en la ciudad. Para el 2026 esperamos un crecimiento del 10% en la vivienda de interés social, llegando a 44.000 unidades y un total del mercado que esté creciendo a tasas del 12.5%. Es decir, será un nuevo año en el que esperamos romper los récords históricos en materia de comercialización de vivienda en Bogotá. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Es el top 5 de los destinos nacionales más apetecidos por los colombianos para pasar sus vacaciones en este fin de año. En primer lugar está San Andrés, luego Cartagena de Indias, Santa Marta, Medellín y Bogotá. En cuanto a destinos internacionales, el primer puesto se lo lleva definitivamente Punta Cana en República Dominicana. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.